cordial saludo a cada uno de ustedes. Nos volvemos a encontrar y les agradezco que me acompañen. Como todos ustedes saben, hemos entrado al mes de diciembre y en el mes de diciembre tenemos lo que llamamos el advenimiento, la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo, y pues vamos a tener algunos estudios relacionados a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que voy a pedirles que ahí en la pantalla hay algunos pasajes que ya yo tengo preparados. Usted los puede leer más tarde y voy a darle lectura a estos pasajes. Primeramente, Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Después voy a leer Gálatas 4:4 que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Isaías 7:14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Con esto pues en mente vamos a orar. Padre, una vez más te damos las gracias porque nos permites una vez más en este año el poder recordar el advenimiento, la venida de nuestro Señor Jesucristo a un mundo, Señor, que Padre estaba perdido. Te agradecemos, Señor, porque nosotros ahora que te conocemos podemos, Señor, tener esa seguridad de que, Padre, tenemos una relación contigo gracias a que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Te pido por aquellos que aún no han hecho esa decisión, toca sus corazones, toca sus vidas. Permite, Señor, que ellos quieran honrarte y glorificarte. Padre, que tu palabra nos hable. Te agradecemos por todo en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, como les dije, vamos a tener algunos estudios, hermanos, sobre el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el estudio de hoy vamos a enfocarnos en la pregunta: ¿por qué Jesucristo vino a este mundo? La pregunta ¿por qué? Puede tener una gran escala de ramificaciones. Y cuando digo ramificaciones, por ejemplo, usted se puede preguntar: ¿por qué se descompuso mi carro? ¿Por qué no hay trabajo o por qué no tengo trabajo? Nos podemos preguntar cuando estamos enfermos: ¿por qué estoy enfermo? Otra pregunta que mucha gente se ha hecho a través de las épocas: ¿por qué estoy en este mundo? Una pregunta muy común entre la humanidad es: ¿por qué murió mi padre? ¿Por qué murió mi madre? ¿Por qué murió mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi primo, mi amigo? ¿Verdad? ¿Por qué Dios me hizo? Entre miles de preguntas que uno se puede hacer. Ahora, seamos sinceros y pues sabemos, ¿verdad?, que muchas de ellas son fáciles de responder, pero algunas no las vamos a poder entender y otras, claro que sí las podemos responder si tan solo buscamos la respuesta apropiada. En la teología, que es el campo, el estudio de lo relacionado con Dios y su carácter, existen muchas preguntas que son muy difíciles de responder y que no vamos a poder encontrar respuesta en esta vida, sino hasta la venidera. Ahora, muchas de ellas sí podemos encontrar una respuesta apropiada. Afortunadamente, fíjese que Dios nos ha dado su palabra, la Biblia. Y en su palabra, Él nos ha dejado aquello que Él quiere que obviamente que nosotros, ¿verdad?, conozcamos, sepamos. Por ejemplo, en Deuteronomio 29:29, un pasaje que tal vez algunos de ustedes conocen, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La palabra de Dios para todos dice: hay algunas cosas que el Señor nuestro Dios ha mantenido en secreto, pero hay otras que nos ha dado a conocer a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que podamos obedecer
todos los mandamientos del Señor. Ahora pues que estamos comenzando con el advenimiento, la venida de nuestro Señor Jesucristo, estamos en algunas semanas de celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo. Bueno, la pregunta entonces que muchos se hacen y nos hemos hecho es, ¿por qué Jesucristo vino a este mundo? Y gracias a su misericordia de Dios, gracias a su amor, gracias, ¿verdad?, a que Él nos ha dado ese conocimiento y lo sigue dando a todo aquel que le busque, podemos encontrar esa respuesta por medio de su palabra que nos ha dado. Primeramente, pues, entonces, Jesucristo vino a este mundo para cumplir con la promesa hecha a Adán y a Eva por el Padre en el jardín de Edén. Si usted recuerda, vimos que en Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La palabra de Dios para todos dice: haré que tú y la mujer sean enemigas, entre Satanás y la descendencia de la mujer. Que tu descendencia sea enemiga de la de ella. La descendencia de ella destrozará tu cabeza y tú le picarás en el talón. Esa es una promesa hecha ahí en el jardín de Edén. Ahora, ¿cuál es la causa, el motivo y la razón? Bueno, recuerden, en el momento en el cual Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, toda la descendencia, todos los hijos que ellos iban a tener, recibirían una naturaleza pecadora. Todos nosotros que venimos de ellos tenemos esa naturaleza pecadora. Como le he dicho, un niño no necesita usted enseñarle a mentir, a robar, a decir malas palabras. Él solo lo va a sacar. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza pecadora. Tenemos que enseñarle a hacer lo bueno, portarse bien. Fíjense que entonces, pues, cuando Adán y Eva pecaron en el jardín de Edén, Dios en su misericordia les dio una promesa de un Salvador. ¿Por qué? Porque la única manera en la cual Dios podía reconciliar al hombre consigo mismo era por medio de Dios mismo. Fíjese que recuerde que cuando Adán y Eva pecaron, la muerte entró a esta creación. Y la muerte, ¿verdad?, se manifiesta y se ve de muchas maneras. Este mundo, hermanos, se desgasta. Este mundo tiende a perder energía. Este mundo, la gente tiende a morir. Y todo, ¿verdad?, tiende al desorden. Dice Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que ese pecado original se transmitió de persona a persona y eso nos separa. Aunque muchos de nosotros no lo podemos entender a profundidad, porque decimos: yo no soy un asesino, yo no soy un criminal, yo no vendo droga, no esto, no aquello. Pero si usted analiza su corazón, va a encontrar que en su corazón hay envidia, que en su corazón hay ira, que en su corazón hay lascivia, que en su corazón hay amargura. Y usted va haciendo la lista y va a encontrar que todo eso es pecado. Y eso nos separa de Dios. Ahora, gracias, como dije yo, a que nuestro Señor, ¿verdad?, ha provisto de un Salvador. Juan el Bautista fue el precursor. Él vino antes del Señor Jesucristo. Y cuando él lo ve venir, en Juan 1:29 dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que el pecado, mis hermanos, trae graves consecuencias. Nos separa, nos aparta de nuestro gran Dios, y como consecuencia de ello, obviamente tiene que haber, ¿verdad?, alguien un intermediario para que podamos tener esa relación
nuevamente con Dios. Ahora, una promesa es algo que se ofrece y que será cumplido en el futuro a su debido tiempo. Eso era la promesa que se le hizo ahí a Adán y Eva, que un descendiente por medio de Eva, ¿verdad?, de una mujer, vendría a traer la solución para nuestra relación con Dios. Fíjese que una esperanza es algo que muchos de nosotros tenemos. Por ejemplo, en este país, en los Estados Unidos, mucha gente tiene la esperanza de que un día va a hacerse ciudadano de los Estados Unidos. Otras personas tienen la esperanza de que un día van a comprar una casa. Otras personas tienen la esperanza de que un día van a tener familia, se van a casar, van a tener hijos, y cada quien, ¿verdad?, puede tener sus esperanzas. Bueno, aquí en este pasaje que leímos en Génesis 3:15 está lo que llamamos el protoevangelio o el primer evangelio. Todos aquellos que han estudiado o que estudiamos el Antiguo Testamento estamos de acuerdo, ¿verdad?, de que esta es la introducción en que se nos habla por primera vez del Señor Jesucristo. Dios ya tenía preparado un plan de salvación al traer que redención a todos los seres humanos por medio del Mesías, el ungido de Dios, elegido por mismo Dios para llevar a cabo ese propósito en el cual Dios le está diciendo a Adán y Eva: un día la mujer tendrá un hijo que va a, ¿verdad?, acabar con ese reinado de mal que Satanás, ¿verdad?, introdujo a este mundo. Y esta promesa, pues, que fue hecha a sus descendientes en Génesis 3:15, ¿verdad?, sería algo formidable. En el futuro, el Salvador ganaría de nuevo a la creación a través de el Salvador. Ahora recuerde, Dios, mis hermanos, siempre ha tenido control. Simplemente por causa de nosotros, los seres humanos, por eso es que Dios, ¿verdad?, mandó al Señor Jesucristo. Dios tenía ya un plan. En este nuevo plan sería restaurada la relación rota entre Dios y el hombre. Jesucristo salvaría, fíjese, del poder de Satanás a los hombres, obviamente aquellos que estén dispuestos a buscar a Dios. Y vemos pues en Jesucristo cumpliendo, mis hermanos, esa promesa de que un día vendría. Por eso es que Cristo vino a este mundo. En segundo, ¿por qué Cristo vino a este mundo? Bueno, porque Dios es fiel a sus promesas. O sea, no solamente Dios habló en el jardín de Edén y dijo: un día va a venir una mujer y va a tener un hijo, y ese hijo, ¿verdad?, va a restaurar esa relación, sino que Dios, mis hermanos, lo dijo y lo cumplió. Ahora, no sabemos cuántos años pasaron desde la caída del hombre en el jardín de Edén hasta el cumplimiento. Para nosotros vemos atrás, y hace aproximadamente unos 2000 años el Señor Jesucristo vino y nació en este mundo, pero no sabemos cuánto tiempo aproximadamente. Algunos creen que fueron 4000 a 5000 años en el cual el Señor Jesucristo vino. Dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí vemos entonces el cumplimiento de la promesa hecha a Adán y a Eva, allá en el jardín de Edén. El tiempo de Dios, recuerde, es el tiempo oportuno. Es el tiempo, ¿verdad?, que Dios determinó. Por eso dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ahora, nosotros como seres humanos nos desesperamos. Nosotros como seres humanos quisiéramos que las cosas fueran ya. Pero como dije yo, desde que Adán y Eva cayeron en pecado en el jardín de Edén hasta que Cristo vino, posiblemente, hermanos, hubo 4000, 5000 años. Pero vino en su tiempo oportuno, en el plan de Dios. Y dice, ¿verdad?, Dios envió a su Hijo, a Cristo Jesús, nacido de mujer. Ahora, nacido de mujer quiere decir, ¿verdad?, que
se realizó en cumplimiento de la promesa hecha en Génesis. Recuerde, cuando le dice un hijo de la mujer. Ahora, la mujer no puede tener por sí sola, ¿verdad?, descendencia, pero es algo especial que Dios causó tanto, ¿verdad?, de tal manera que Jesucristo nació de una manera milagrosa por medio del Espíritu Santo. Significa pues que Jesucristo, cuando decimos Jesucristo, la palabra, ¿verdad?, el Logos, se hizo hombre para tener una misma naturaleza física que nosotros. Recuerde, por eso Juan en su evangelio comienza: en el principio era el verbo era con Dios, el Logos era con Dios y el Logos se hizo carne. ¿Por qué? Porque en los tiempos del Señor Jesucristo, para los hebreos, para los griegos, para los gentiles, ¿verdad? Los griegos creían que el logos, ¿verdad?, era una causa que había hecho que este mundo viniera a existir. Y los judíos también creían, ¿verdad?, sabían que había una causa que era Dios quien había creado todo. Por eso cuando decimos aquí el logos, o sea, ese mensaje de salvación, Cristo Jesús se hizo hombre, tomó una forma humana y vino a este mundo para vivir entre nosotros, para hacer un ministerio, para morir en la cruz del Calvario y para, ¿verdad?, resucitar, y ahora está a la diestra del Padre. Tiene una misma naturaleza. Cristo tuvo una naturaleza humana como usted y como yo. Pero la diferencia es que Él no tuvo pecado, y lo vamos a ver en el siguiente punto. ¿Por qué? Siendo humano. Dice la palabra nacido bajo la ley. O sea, Jesús también, mis hermanos, pasó por el proceso no solamente de cumplirla, pero, ¿verdad?, de guardar la ley. Por ejemplo, Jesucristo fue circuncidado al octavo día. En Lucas 2:21 se nos dice: y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. O sea, Gabriel vino y le dijo a María lo que iba a pasar. Ahora, Jesús quiere decir, ¿verdad?, Salvador, el que salva de los pecados. También en Mateo 5:17, el mismo Señor Jesucristo, hablando, ¿verdad?, a las personas, les dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, fíjese cómo Dios a su debido tiempo manda al Señor Jesucristo, quien nace, ¿verdad?, de la Virgen María, y quien también, ¿verdad?, vino y cumplió con la ley, algo maravilloso. ¿Por qué Cristo vino a este mundo? Bueno, en tercero, hermanos, vino a este mundo a través del Espíritu Santo de una manera milagrosa, ¿verdad? El Espíritu Santo hace que Cristo Jesús sea concebido. En Isaías 7:14 nos dice: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será llamado su nombre Emmanuel. Una virgen, mis hermanos, obviamente no puede concebir si no ha tenido intimidad con un varón, con un hombre. Y la pregunta entonces que muchos se hicieron y se hacen: ¿cómo es que se halló entonces que María esperaba un hijo? Ahora, la misma palabra nos da la respuesta. En Lucas 1:34 y 35 dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco. No conozco quiere decir no he tenido intimidad con varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea que el Espíritu Santo, a través de una manera milagrosa, hace que Jesucristo sea concebido. Como le dije anteriormente, o sea, nació Cristo Jesús como hombre.
tuvo un cuerpo como el de usted y como el mío, pero el Señor Jesucristo no fue concebido por un varón. Por eso es verdad que Él es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo, de una manera milagrosa, hizo, verdad, que María concibiera y que esa criatura, mis hermanos, es Dios mismo. Por eso dice, será llamado su nombre Emmanuel. Ahora, primeramente, cuando decimos que es Hijo de Dios, es porque Él no tiene un padre terrenal. Recuerden, José estaba muy triste. José obviamente dice la palabra que la quiso dejar, quiso divorciarla secretamente, pero un ángel le habló por medio de sueños y le dijo: José, no temas tomar a María, porque lo que ella lleva en su vientre no es humano. Y bueno, José es el padre adoptivo de Jesús solamente, pero sí, verdad, fue concebido por medio del Espíritu Santo. O sea, cuando dice también Isaías que se llamará, o uno de sus nombres es Emmanuel, Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, Dios entre nosotros, Dios está entre los hombres. Por eso, mis hermanos, ¿verdad? Cristo vino a este mundo y vino de una manera maravillosa, de una manera milagrosa. Él tomó forma humana. ¿Para qué? Para poder morir en la cruz del Calvario, para que Él pudiera tomar mi lugar y pudiera tomar tu lugar de todo aquel que ha nacido, ¿verdad?, en estado de pecado. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. O sea, Dios, mis hermanos, envió al Señor Jesucristo para darnos salvación y vida eterna. Si usted me escucha, amigo, ¿verdad? Si usted aún no ha entendido el mensaje de salvación, esa es la razón por la cual Jesucristo vino a este mundo. Jesucristo no vino, ¿verdad?, a disfrutar de la naturaleza. Él es el creador. Jesucristo no vino, ¿verdad?, a tomarse unas vacaciones terrenales. Jesucristo no vino, ¿verdad?, a formar un reino terrenal. Él ya lo tiene. Él vino a cumplir la misión de morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Por qué Jesucristo vino a este mundo? Bueno, Jesucristo vino para salvarnos de nuestros pecados. Primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. O sea, fíjese que no debe de haber duda. Si usted escucha, si usted ha leído este pasaje y si usted lo lee, no debe de haber ninguna duda. Dice, debe de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahora Pablo dice, entre los cuales yo soy ¿qué? El primero. O sea, de acuerdo a estas escrituras, mis hermanos, cada ser humano es responsable delante de Dios por sus hechos, por sus actos. Sean buenos y sean malos, pero más que todo, ¿verdad?, nuestros actos malos. Hoy el ser humano, ¿verdad?, se defiende, siempre se ha defendido. Es que yo no soy tan malo, es que yo no soy esto. Pero recuerde, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, si usted analiza su vida a la luz de la palabra de Dios, al estándar divino, moral de Dios, sabemos que nos quedamos cortos. Nadie puede llegar al estándar de Dios. Dios es santo y Dios no puede aceptar ni permitir nada pecaminoso. Por eso Cristo Jesús vino. El pecado es caracterizado como rebelión, como desobediencia ante Dios. Ahí en Génesis 3:15 que vimos, ¿no? Dios les dijo, no comeréis del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que ustedes coman, ¿verdad?, dice que morirán. Ellos murieron. Recuerden, la muerte no solamente es muerte física. Tenemos la muerte espiritual y tenemos la muerte eterna. La muerte espiritual es que nacemos nosotros, ¿verdad?, sin un interés de buscar a Dios. Podemos ser religiosos, pero no es lo mismo tener una relación con Dios.
Por eso hay que nacer de nuevo. Por eso es que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos habla y nos hace entender nuestro estado de pecado para arrepentirnos, para buscar una relación con nuestro Dios. El pecado, recuerde, es la fuente de todas las tragedias en la vida del ser humano, de la humanidad. Tristemente, eso viene, ¿verdad?, a robarnos esa relación con Dios, ese gozo que podemos tener con Dios. Todo ser humano nace con una naturaleza caída. Y esa naturaleza caída solamente puede ser restaurada a través del poder del Espíritu Santo y en la muerte que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Fíjese cómo Pablo concluye este pasaje. Dice, entre los cuales yo soy el primero. Pablo no está buscando chivos expiatorios. Pablo no está buscando a alguien a echarle la culpa. Él reconoce y sabe, sí, yo soy un pecador. Y sabe que es lo mismo que tenemos que aceptar. Cada uno de nosotros somos pecadores. Aunque ya nacimos de nuevo, esa naturaleza pecadora todavía está en nosotros. Y que cuando pecamos tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar nuestros pecados y estar bien con Dios. Gracias a que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, nos ha dado salvación y vida eterna. Él, ¿verdad?, nos ha perdonado, como he dicho teológicamente, nuestros pecados del pasado, los pecados del presente y los pecados del futuro. ¿Por qué Jesucristo vino a este mundo? Recuerde, Cristo Jesús vino a este mundo para traer luz a un mundo en obscuridad. En Isaías 9:2, que también se encuentra en Mateo 4:16, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aquí hay una enseñanza grandísima. O sea, la oscuridad que está hablando aquí se refiere a las personas que vivimos en un estado espiritual de oscuridad, o sea, apartados de Dios. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No podíamos percibir a Dios como Él es. Por eso el ser humano tiene que nacer de nuevo. Las tinieblas espirituales no nos permiten, fíjese, tener, ¿verdad?, que una percepción de Dios como Él es. Estamos en un estado de muerte espiritual y solamente a través o por medio de la fe puesta en Cristo Jesús, ¿verdad?, confesando nuestros pecados, apartándonos del pecado, ¿verdad?, y la regeneración que es causada por el Espíritu Santo, uno puede nacer espiritualmente. Por eso en el Evangelio de San Juan, el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, hay dos cosas diferentes. Aquellos que somos nacidos, ¿verdad?, en la carne, no podemos nosotros mismos regenerarnos. Tenemos que ser regenerados por el poder del Espíritu Santo. Fíjese que el estado de pecado natural que cada uno de nosotros tenemos, ese pecado, ¿verdad?, naturaleza pecadora, nos inclina a buscar lo que nosotros queremos. En vez de buscar la voluntad de Dios, queremos hacer lo que nosotros queremos. Fíjese que el ser humano está enfocado en uno mismo. Estamos enfocados en nosotros mismos. Estamos enfocados en los placeres de la carne. Estamos enfocados en los placeres de este mundo. Y ahí es donde tenemos, ¿verdad?, que buscar la luz de Dios. El Señor Jesucristo en Juan 12:46 dice lo siguiente, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Qué quiere decir eso?
Recuerde, quiere decir que Dios, a través de su Espíritu Santo, Dios a través de su palabra, Dios a través de la conciencia, Dios, ¿verdad? Ilumina nuestro corazón, ilumina nuestros pensamientos y nos lleva a ver nuestro estado de pecado espiritual, nuestra bancarrota moral, nuestra desgracia moral. Y nos lleva a ver la necesidad de un arrepentimiento. Vivir conforme al estándar divino que Dios, ¿verdad?, demanda en todo ser moral que Él ha creado. Así, si venimos a la luz, vamos a poder ser guiados por medio del Espíritu Santo. Dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahora, déjeme decirle lo triste. Lo triste es, desafortunadamente es que muchos prefieren vivir en la oscuridad y no venir a la luz. Ahora, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque no quieren que sus obras salgan a la luz. Prefieren vivir ocultos en sus pecados. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Tristemente, todo aquello que nosotros hacemos, esas obras van a ser reveladas en el juicio final. Dice que todos los hombres vamos a ser juzgados. En el libro de Apocalipsis 20:12 dice, todos los hombres seremos juzgados por nuestras acciones. ¿Y por qué mejor hoy no buscar ese arrepentimiento? ¿Por qué no reconocer delante de Dios y decirle, Señor, gracias por traer luz a mi vida? No quiero vivir en oscuridad, no quiero vivir en mi pecado. Y en conclusión, una de las tantas preguntas que como cristiano me he hecho es la siguiente. ¿Por qué Cristo vino a morir por un pecador como yo? Fíjese que vamos de lo general. ¿Por qué Cristo vino a este mundo? A lo singular, a lo individual. ¿Por qué Cristo vino a morir por un pecador como yo? Y le digo yo eso porque analizo mi vida y digo, Señor, gracias. No lo merecía. Merecía condenación, merecía ser apartado de ti eternamente. Pero gracias a que Cristo Jesús murió por mí en la cruz del Calvario, puedo ahora tener esa relación. La realidad del pecado es visible en este mundo, especialmente nosotros los seres humanos. Mire, odiamos, envidiamos, somos iracundos, somos sensuales, somos envidiosos, somos perversos, somos malos, matamos, robamos. Y usted haga una lista y va a encontrar tantas cosas. La cuestión es la siguiente. Recuerde, Cristo vino a un mundo en el cual Él era el único inocente y sin pecado. Mas, sin embargo, Él murió por nosotros cuando no lo merecíamos. En Romanos 5:8 se nos enseña, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Que en esta época del advenimiento sea un tiempo de reflexión general y nos podamos preguntar por qué Cristo vino y que usted pueda responder porque vino a salvarme de mis pecados. Con eso en mente vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por nuestro Señor Jesucristo que vino a este mundo para darnos salvación y vida eterna. Gracias porque tomó nuestro lugar cuando Él no lo merecía. Señor, te agradecemos por todo. Ayúdanos a continuar adelante. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Una vez más les agradezco por haberme escuchado. Nos vemos hasta la próxima. Chao.